UR. Por el respeto de tus derechos, una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitida por la radio de Sud California. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio por el respeto de tus derechos. Yo soy Vero Galindo y el día de hoy estoy muy contenta por poder compartir con todas y con todos ustedes la participación de la sociedad civil organizada en este episodio, porque además hoy 27 conmemoramos el Día de las Organizaciones No Gubernamentales y para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es muy importante reconocer las grandes aportaciones que las agrupaciones, que las colectivas y por supuesto que los grupos de la sociedad civil organizada representan para la defensa, protección, promoción, difusión de los derechos humanos, para justamente impulsar también iniciativas de ley y sobre todo para el beneficio de la sociedad sudcaliforniana en este sentido. Y pues bueno, yo soy Vero Galindo y hoy recibo en este espacio a la psicóloga Elena Rojas, fundadora de Equide. Muchísimas gracias. Hola Verónica, muy contenta de estar aquí y bueno, acompañada también de una mujer que admiro y quiero mucho, entonces... Por supuesto, mujeres destacadas y sobre todo que han realizado grandes aportaciones, sobre todo para este grupo de atención prioritaria. Asimismo, me permito presentar a la psicóloga Georgina Hernández. Ella tiene una amplia trayectoria y voy a comentarles algo de lo que ha representado para Baja California Sur. Ella es exdiputada, es impulsora de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley contra la Discriminación en el marco de la 11ª legislatura. Además, también es fundadora del Instituto Municipal de las Mujeres en Los Cabos, fue la primera directora y es parte fundamental de Equide. Así es que la recibo con muchísimo agrado y pues bueno, les abro los micrófonos porque tenemos muchísimo que platicar el día de hoy. Antes de iniciar y de platicar sobre los grandes aportes que han realizado desde la sociedad civil organizada. Hoy 27 para nosotras es muy importante reconocer la labor de quienes tienen la valentía, mujeres, hombres, de organizarse y de luchar por los derechos de cualquier grupo de atención prioritaria. Hoy nos vamos a focalizar en las mujeres porque es uno de los temas prioritarios que ustedes manejan, pero también están las personas con discapacidad, están las personas indígenas, las personas privadas de su libertad, las personas LGBTQI+, es decir, todos los grupos de atención prioritaria que en vista de la necesidad que existe por la falta de cobertura del Estado, pues se organizan o nos organizamos para pugnar por nuestros derechos. Platíquenos un poco de Equide. ¿Qué es Equide? ¿Cómo surge Equide? ¿Cuándo surge? ¿Y a qué se dedican como organización? Ok, sí. Hola, muchas gracias Verónica por invitarnos, ¿no? Pues a platicar con este amable público. Bueno, Equide nace en el 2011 como una de las primeras, bueno, en Los Cabos, sí, primeras organizaciones de la sociedad civil de corte feminista. De hecho, bueno, ya en el estado teníamos ya entonces a Centro Mujeres, pero en Los Cabos nace en el 2011 con la intención de defender los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos, ¿no? Sí, esa más que nada fue y sigue siendo la intención, la defensa de los derechos humanos y todo lo que de aquí se derive de las mujeres por la igualdad, ahora le llamamos igualdad sustantiva, ¿no? Claro. Pero sí por la igualdad de derechos también entre mujeres y hombres y por el cumplimiento, porque el Estado cumpla con lo signado en los tratados internacionales en los que pues México forma parte. Eso es muy importante. Estamos hablando de 2011. Es una asociación pues longeva. Ha superado los retos
que las organizaciones de la sociedad civil tienen, ¿no? Antes de adentrarnos justo en las grandes aportaciones de estas activistas feministas, me permito preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son los retos de las agrupaciones que luchan por los derechos de los grupos de atención prioritaria? Es decir, primero constituirse, ¿no? Que es uno de los grandes obstáculos para poder tener una participación activa, activa y de alguna forma incidir, ¿no? En la agenda política. No decimos que los colectivos o las colectivas no tengan ese poder de construcción de la agenda pública, pero cuando se está constituido se tienen otras ventajas, ¿no? Entonces, platíquenos el reto de estos años en ese sentido. Bueno, mira, yo recuerdo y lo hemos hablado al interior de la organización con las compañeras, lo hablábamos. Nosotras nos nombrábamos feministas cuando en aquel momento decir soy feminista automáticamente significaba odias a los hombres, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales retos fue ir reconstruyendo nuestra identidad en función a hacer eso, una organización que desde el inicio nos asumimos como feministas y obviamente ir contra todos los prejuicios que en aquella época todavía estaban en torno al movimiento de mujeres. Me acuerdo que hacíamos, ¿no?, marchas, por ejemplo. Una de las cosas que como organización nos enfocamos fue en hacer una investigación sobre los temas de los feminicidios, y me acuerdo ser marchas, éramos 10, 15, 20, ¿no? Entonces, personas, ¿no? En la marcha, mujeres, sobre todo, que marchábamos y que pedíamos esta justicia para las mujeres asesinadas. Entonces, me acuerdo una vez que incluso en una plaza pública pusimos un monumento para contra los feminicidios, para llamar la atención, y me acuerdo que hubo una crítica súper fuerte diciendo que afectábamos la imagen del turismo, ¿no? Urbana, ¿no? Entonces, eran parte de los retos, y obviamente, ¿cuál otro? Pues el tema de los recursos económicos, ¿no? El tener que constituirnos e ir trabajando con nuestros propios recursos, pero además teniendo cada una de nosotras que resolver nuestra propia vida. Entonces, ese es como el tiempo que te queda para el activismo cuando tienes que resolver tu vida económica, pues es complejo. Entonces, allí para mí fue como clave que yo me jubilé. Bueno, eso fue una ventaja, ¿no? Me jubilé en el 2010. Entonces, bueno, ya dije, bueno, ¿y qué voy a seguir haciendo? ¿Qué sigue, no? Claro. Entonces, bueno, tuve de esta manera la apertura, el tiempo, ¿no? Para empezar a seguir trabajando. Claro, ¿no? claro. Porque ya venía del Instituto de las Mujeres, ¿no? Entonces, seguir con todo esto. Entonces, fue los feminicidios lo que nos movió mucho. Posteriormente ¿y qué pasa con las mujeres que viven violencia? ¿Cómo podríamos ayudar? Allí fue también que bajamos un recurso a nivel federal, nos asesoramos con personas expertas, ¿no?, en poder ayudarnos a presentar un proyecto. Entonces, el proyecto fue para mujeres sobrevivientes de violencia que pudieran tener un recurso para ampliar su negocio o para autonomía iniciarse, económica. Así es, en su negocio. Y ahí fue que pudimos obtener más de $1 millón de pesos, ¿no? Para ellas. Y estuvimos trabajando una temporada larga, ¿verdad? Esto es fundamental porque ahorita, si traemos a la mesa el tema de los feminicidios, es un término muy coloquial, ya está en todos los medios de comunicación, se habla de manera abierta, pero en 2010, 2011 era un tema que no se platicaba. Es más, ni siquiera se decía feminicidio, ¿no? Es decir, estos crimen pasional, ¿no? Era la nota roja, ¿no? Entonces siempre se asociaba con una situación de pareja, ¿no? Una situación en donde siempre las mujeres éramos las culpables de la violencia. O la mató porque la amaba tanto, ¿no? Que no soportó, los celos lo llevaron, su pérdida. También me acuerdo, una de las participaciones que tuvimos fue impulsando la primera vez que se presentó la iniciativa para la despenalización del aborto. De las primeras veces que fue, o sea, apoyando de alguna manera, ¿no? Entonces fue muy, muy,
Pues para nosotras toda una experiencia, muchas éramos más jóvenes, Sí. empezando en estos temas. Y sí, ahora digo, me da mucho gusto ver a tantas mujeres involucradas, ¿no? En las marchas, Sí, en todo. que estén las jóvenes, ¿no? A mí me emociona, ¿no? Y que se enojen y que griten y que, bueno, que ya no permitan Claro. lo que en su momento o en mi juventud era tan natural, bueno, todavía, ¿no? Pero era muy difícil que uno pudiera salir a la calle y empezar a vociferar de esa Claro. manera, incluso a andar destruyendo cosas, que ahorita, bueno, es un tema aparte, pues, pero Claro. es cómo lo expresan las jóvenes ahorita, ¿no? Su coraje contra esta cultura patriarcal que nos ha hecho mucho daño y que Así también es. ha hecho daño al hombre, a los hombres. Totalmente. De hecho, la igualdad es tema de mujeres y hombres, así como también el derribar los estereotipos de género, la cultura heteronormista y patriarcal es una situación de todas las personas. Y me encanta cómo hemos ido tejiendo muy fino la importancia de la participación de diferentes generaciones en la sociedad civil organizada, de la experiencia y la juventud que hacen esta sinergia para poder hacer cambios sociales. Y ustedes como activistas feministas de Los Cabos, orgullosamente del sur del estado, pues han aportado con su trabajo, con sus manifestaciones legales, con sus luchas, un importante hito que es justamente pues la construcción o la fundación del Instituto Municipal de las Mujeres en Los Cabos, que no Claro. existía y gracias al trabajo de la sociedad organizada existió. Platícame un poco de esto. Sí, antes de instituto era dirección que era parte, dirección de la mujer, Del ayuntamiento, ¿no? que era parte de la Dirección General de Desarrollo Social, o sea, como una parte de desarrollo social. Una más. Nada más. Ajá. Y antes de ser una dirección municipal, constituimos un organismo de defensa de la mujer, que era un consejo de colaboración municipal de la mujer. Te comento que fue el primer consejo de colaboración que hubo en todo el estado, de colaboración de la mujer. Fue entonces el consejo, el 2000, como el 1998 por ahí, ¿sí? Este consejo, y de alguna manera tuvimos el apoyo del ayuntamiento. ¿De aquella Sí, administración? para que como consejo promovíamos, nos coordinábamos con el DIF para promover cursos, empezamos a traer capacitación en temas de género, nos centramos mucho también en capacitación para periodistas. Me acuerdo que fue cuando invitamos a Sara Lovera. Sí, a Adriana Rivera recuerda mucho esto, que ahora, bueno, es parte de lo de Radio Churella, pero recuerda mucho esto, de que fue cuando empezamos a activarnos antes de Claro. esto como un organismo de sociedad civil que apoyaba y le hacía propuestas al ayuntamiento sobre los temas de equidad y de igualdad entre mujeres y hombres. Esto es magnífico y vamos a ver cómo ha ido evolucionando y cómo también han sido críticas al respecto de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres y de la autoridad en general. Regresamos, eso es Por el Respeto de tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Pronto seguiremos haciendo historia.
vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo y como cada martes también en los micrófonos la maestra Charlene Ramos Hernández, ombudsperson en Baja California Sur. Maestra, buen día. Muy buenos días, qué gusto estar aquí con todas las personas, los venía escuchando por supuesto en el camino y pues qué gusto estar aquí aprovechando como siempre la cultura de los derechos humanos en Baja California Sur y toda la gente que cada martes nos sintoniza para saber sobre sus derechos humanos, cómo protegerlos y cómo accionarlos. Hoy estamos honrando la historia de las organizaciones de la sociedad civil, de las colectivas, de las ONGs, de las asociaciones que han picado piedra, que han hecho grandes transformaciones y que también han exigido a las autoridades estatales, municipales y federales a accionar justamente para la defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria, que son nuestra razón de ser. Y justamente platicamos con las psicólogas Elena Rojas y Georgina Hernández, que tienen una gran trayectoria en el área, que además son representantes de la red de mujeres de Radio Churella, que ahorita nos van a platicar un poco de esto, y nos contaban cómo se constituyeron y justamente ha logrado grandes avances, entre ellos pues el consolidar al Instituto Municipal de las Mujeres en el municipio de Los Cabos. Hablamos de la legalidad, de la importancia de constituirse también y de los retos. Sí. Ahorita que comentas de constituirse, pues Charlene fue parte también de la creación de Equide. Incluso ella es la que ella elaboró todo lo que es el reglamento, todos los documentos legales, y ahí estuvimos, ¿verdad, Charlene? Luego nos poníamos a hacer correcciones y aquí y allá, todo esto. Y me acuerdo cuando nos habló que ya había que ir a firmar. Sí, a firmar. Y Charlene nos estaba esperando y llegué con un séquito. Dice Charlene, no sabía que iban a llegar con tanta gente. Bueno, pues es que la emoción de que ahora sí ya legalmente estábamos constituidas, ¿no? Y bueno, hace rato también comentabas de esta importancia de la legalidad, no porque otro grupo lo pueda hacer libremente y qué bueno, ¿no? Y es válido, ¿no? Y aporta muchísimo. Es. Todas las luchas se necesitan. Todas. Sí. Si no, no hay cambio. Pero ¿qué nos ha permitido? Bueno, en primer lugar, ser parte, por ejemplo, del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres que dejamos atrás cuando nos constituimos. Claro. Entonces, toda esta experiencia que traíamos también era aportada para que el instituto pues siguiera con su política de igualdad, ¿no? Claro. No tuviera visión de género, ¿no? Porque algo, fíjate, súper importante es que gracias a que el instituto, digamos, se fue pues formando con alguien con perspectiva de género, pero además con una visión más amplia de lo que queríamos, no solo en ese momento, sino a futuro. Yo entré ahí como psicóloga y fui aprendiendo, ¿no? Pero algo que a mí me llamó mucho la atención y que hasta en fechas recientes era resaltado es cómo el instituto desde su creación formó manuales de operación y eso permitía que el Instituto de las Mujeres fuera la organización modelo, por ejemplo, ante el Observatorio Ciudadano de Los Cabos, claro. Porque precisamente resaltaba cómo desde su constitución se fue trabajando, se fue capacitando al personal y eso permitía que aunque cambiaran las administraciones públicas, el instituto siguiera avanzando, a excepción de lo que está pasando y ha pasado en nuestra administración, donde efectivamente, incluso en palabras del observatorio y en sus resultados, pues lamentablemente el instituto ha bajado este nivel de estar en verde y de ser la institución modelo ante la administración pública, ¿no? Entonces, claro, parte de nuestro trabajo como organizaciones, formando parte, bueno, yo en este momento ya no, pero en aquel momento formando parte de la Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres, es que estábamos ahí con la intención de aportar lo que dice Georgina, la experiencia, el conocimiento. Ahorita como Equide, una de nuestras labores, digamos, más fuertes es estar colaborando en medios de comunicación. Tenemos un programa, hay una radio comunitaria en el 107.9, por cierto. 107.m, Radio Churella. Radio Churella. FM. Ajá. Y entonces ahí participamos con un programa de corte feminista que se llama Las Hijas de Lilith. ¿Por qué se llama Las Hijas de Lilith? Las hijas somos hermanas.
Claro. Bueno, Lilith es un personaje que aparece en la Biblia, pero Lilith está representada como aquella mujer que no se somete, ¿no? Aquella mujer, para empezar, que en el encuentro sexual no quiere estar abajo, sino que ella también quiere estar arriba, y lo cual significa mayor pluralidad. Sí. De hecho, yo soy sexóloga y muchas de las cosas que trabajo digo es que la igualdad también empieza en la cama, también empieza en los encuentros sexuales en los que las mujeres nos apropiamos de nuestro cuerpo, nuestro derecho al placer, y bueno, ese es otro tema del que podríamos hablar también mucho. Que ella podía decidir, ¿no? Pero además ella gustaba. decide no ser sometida a un mandato, y entonces pues Lilith se convierte, ¿no?, como en el demonio. Incluso hay por ahí una predicción que el día que haya muchas Liliths, pues el mundo se va a acabar. Y pues ¿Qué les cuento? sí, pues, ¿qué creen? Entonces, Pues aquí estamos, Somos las hijas de Lilith en Pasaron el del paraíso. 107.9. Entonces, ahora pues hay una Eva. Entonces, Fue la primera mujer antes de Eva. nosotras Sí. no queremos ser Evas, queremos ser Lilith. Y de ahí, bueno, de ahí viene nuestra propuesta, ¿no? ¿Y qué contenido, qué charlas tienen? Digo, al anuncio se vale acá, ¿no? Para que la sintonicen. Pues mira, hablamos de todos los temas, obviamente desde una perspectiva Claro. feminista, ¿no? Por ejemplo, obviamente hablamos del Día Internacional de las Mujeres, de las violencias, pero nos hemos dado la oportunidad también de meternos en temas. Muchas de ahí somos psicólogas, psicoterapeutas, sexólogas. Entonces, por ejemplo, el programa pasado hablamos de los lenguajes del amor, pero entonces hablábamos de una visión un poco más integral, no solo de hablar, el lenguaje del amor, sino también cómo esto nos puede ayudar a o cómo podemos desmontar las dinámicas de relación violentas, ¿no? Y Claro. tener alternativas. Entonces, analizamos muchos temas, y este es un programa de 2 horas. Es un programa que ocurre el segundo sábado de cada mes, de 12 a 2 de la tarde, y estamos ahí con un proceso de poderlo transmitir también a través de televisión, para que sea, obviamente, que se pueda escuchar después. Entonces, bueno, como radio comunitaria vamos avanzando. Y como asociación civil participamos Claro. en la creación, también colaboramos como asociación civil, porque déjenme comentarles que Radio Churella es la segunda radio comunitaria en el estado, ¿sí? Solamente está Radio Cachana en Así es, Santa en el Rosalía, norte. Ujú. sí, y Radio Churella en Cabo San Lucas. Todavía estamos ahí batallando con los recursos, sí, viendo a ver quién nos apoya en los controles, en la parte de los controles, ¿no? Entonces, bueno, es todavía un trabajo, y allí como asociación civil estamos de alguna manera aportando. Pero es valiosísimo el trabajo que hace la radio comunitaria, yo le tengo un cariño enorme, pero justamente en esta labor de difusión y promoción de muchos temas que en la radio comercial o en Sí, las radios culturales ándale. estatales no se Allí, hablan, allí ¿no? sí podemos hablar. De ¿Y de todo. qué hablan? Dicen de lo que nos da la gana. Así También es. podemos decir malas palabras también. Totalmente. También. Sí, Totalmente. allí No hay te censura ni aguanto. línea. No, yo no me aguanto, ahí sí. Eso está perfecto. Sí, aquí me estoy portando bien. Le agradezco mucho el buen comportamiento en esta hora nada más. Y bueno, justamente el trabajo, maestra, que han realizado a lo largo del tiempo nos permite encontrar la crítica también a la labor institucional. Y eso fue algo, un hito que marcó el inicio de la administración de la maestra Charlene Ramos, cuando en junio del año pasado se convocó a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas a participar en encuentros. Claro. En encuentros y que no eran confrontación, pero sí eran encuentros de escucha profundos respecto a qué es lo que estaba haciendo falta en la sociedad y que la comisión puede, ¿no? Y debe aportar. Y en esos encuentros ustedes participaron como sí, EJIDE. Déjame comentarte que también hemos sido y somos parte, por ejemplo, del sistema estatal para atender la violencia Claro. contra las mujeres. Y hemos sido parte del sistema estatal también por la igualdad como asociaciones civiles. Entonces, de esta manera, pues también acudimos a la convocatoria que hizo Charlene como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue ¿qué día fue? El 13 de junio. El Fueron 13 las primeras, de junio, sí. que como asociación civil acudimos, y allí fue donde presentamos una solicitud para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interviniera ante lo que estaba sucediendo
en el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos. Georgina, Elena, quisiera que la maestra Charlene nos comentara justamente la importancia de estas acciones de la sociedad civil organizada que pueden ir a presentar una queja a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque poco se habla de eso, siempre se piensa que es una persona particular la que tiene que ir, pero en este caso fue una asociación civil legalmente constituida la que presenta la queja. ¿Le parece si después del corte nos informa, nos platica y también comunica cómo se puede hacer este proceso? Regresamos, esto es Por el Respeto de tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. En esta temporada invernal, Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, en los micrófonos la maestra Charlene Ramos Hernández, hoy las fundadoras de Equide y también locutoras y conductoras de Radio Churilla, que justamente estaremos promoviendo también nuestras redes sociales para que las escuchen sin censura. Y bueno, maestra, nos platicaba antes de irnos al corte cómo es este proceso en el que las organizaciones de la sociedad civil pueden acercarse a la comisión y
interponer una queja. Claro, en aquella ocasión, en ese encuentro donde tuvimos de los primeros encuentros de las organizaciones de la sociedad civil con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, específicamente en la mesa de trabajo del Grupo de Atención Prioritaria de Mujeres, estábamos platicando respecto de los retos que estaban encontrando al interior del Instituto Municipal de las Mujeres en Los Cabos, y justamente se hablaba de esta oportunidad que antes de esta reunión no sabían que una asociación civil o una organización podía poner una queja. Se pensaba que únicamente la víctima directa podía acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja para una investigación. Entonces, en aquella ocasión lo primero que compartimos fue, no, la ley permite que las quejas puedan ser presentadas directamente por organizaciones de la sociedad civil. Esto es algo que al parecer no era conocido por las mismas asociaciones, porque esto es un tema que está en ley desde hace muchos años, desde que se creó prácticamente, y pues tengo entendido en los reportes que se me han brindado, nunca había habido una queja presentada por una organización de la sociedad civil, probablemente por desconocimiento de estas herramientas legales que existen para beneficio de la sociedad y de la comunidad. Y por supuesto en aquella reunión les hicimos saber que existía esta oportunidad dentro del marco legal para que las asociaciones civiles puedan realizar estos procesos también, porque a veces sabemos que la persona que está siendo afectada directamente por distintas razones no se anima o no se encuentra lista para presentar un procedimiento de queja, pero como organismos de la sociedad civil organizada pues pueden realmente tener estas herramientas de oportunidad para incidir, porque ese es el gran valor que tiene la sociedad civil en cuestiones de nuestras comunidades, ¿no? La incidencia. Las organizaciones cumplen estos papeles tan importantes de servir primero de enlace entre la sociedad, la comunidad, junto con las instituciones de gobierno. También sirven para apoyar al gobierno, porque por muy importante y bien organizado y genial que esté cualquier institución de gobierno en cualquier parte del mundo, jamás ningún gobierno solo puede cumplir con toda la prestación de los servicios públicos para todas las poblaciones en todos los momentos. Es física y humanamente imposible. Sí, los recursos son imposible. Entonces las asociaciones civiles sirven con este apoyo cuando hay una dinámica sana, evidentemente, porque sabemos que también puede haber cuestiones en las cuales algún grupo de personas o alguna asociación civil tenga otros intereses que no van para el beneficio de la comunidad. Es así, nadie es perfecto ni imposible de que no tenga una situación, un interés adverso al beneficio de la comunidad. Por supuesto que tenemos a lo largo de la historia muchísimos ejemplos en los cuales ha habido pues grupos de personas que se han unido para ir en contra de una situación de beneficio o de respeto de los derechos humanos por ideologías personales. Pero cuando las asociaciones civiles trabajan de la mano con las autoridades, con los gobiernos, pues sirven de este apoyo, de este extra para lograr llegar a comunidades especialmente, por ejemplo, remotas, ¿no? Y después sirven en esta parte de la incidencia en la cual pues las cuestiones legales tienen que cumplir con formalismo, ¿no? Y cuando de repente, por ejemplo, no hay una investigación, porque hay cuestiones en las cuales la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede entrar de oficio, que es cuando no hay una situación directa de una petición de una persona que solicita que se investigue alguna situación respecto de alguna vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, cuando se trata de personas que se encuentran con una capacidad intelectual disminuida, la cual no es posible que pueda haber este formalismo, porque ello implicaría que el gobierno, el Estado como tal, deje de cumplir con sus obligaciones. Entonces, cuando no hay una situación de oficio y que tiene que ser a petición de parte, es decir, que hay que es una persona que está solicitando la intervención de la institución, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para entrar a la investigación, esa es la parte que generó en esta ocasión la asociación civil que presentó la solicitud de la queja y de la investigación correspondiente. En estas incidencias y en este gran aporte que realizan las organizaciones de la sociedad civil y el apoyo a la comunidad y el enfoque tan importante es precisamente esta parte en la cual no hay una situación de
una sentencia, ¿no? O sea, cuando uno presenta una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente lo que dice es, consideramos que hay cosas que probablemente no se están haciendo de manera correcta y están afectando a estos grupos de atención prioritaria y por tanto solicitamos que se investigue, ¿no? Solamente a través de la investigación de la presunta violación de derechos humanos es cuando se puede decir si hubo o no hubo una violación de derechos humanos y cuál fue, por qué fue y cuáles son las recomendaciones que se pueden dar para justamente identificar las áreas de oportunidad y qué es lo que se puede hacer para mejorar. La idea siempre de la institución de gobierno y de estas dinámicas de los procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, evidentemente es reconocer el carácter de víctimas a las personas que sí fueron pues las que recibieron estos actos en dado caso que no son conforme a derecho, pero también es identificar cuáles son las áreas de oportunidad para la mejora de la institución como tal, por supuesto, porque a eso le tenemos que estar apostando. Totalmente, y en ese sentido, platíquenos, ¿qué fue eso que ustedes observaron y que están dispuestas a hacerlo público en este espacio y que las motivó, que las llevó a la presentación de esta queja, ¿no? Bueno, mira, definitivamente fueron varias cosas. Algo importante para nosotras, como lo que me mencionaba la maestra Charlene, es que además de, digamos, formar parte, o el formar parte del, por ejemplo, el órgano, en este caso de la Junta de Gobierno, es poder aportar y acompañar y ser ese enlace, pero al mismo tiempo también acompañar a quien dirige, ¿no? A que la política, en este caso de igualdad de género, pues se continúe, digamos, haciendo esta labor al interior de la administración pública municipal. Pero obviamente nos encontramos, para empezar, y eso no es novedad, ¿no? Una persona al frente sin perspectiva de género, sin formación, que sabemos que el trabajo al interior del instituto, y eso es algo que no nos vamos a cansar de decir, es un trabajo que requiere formación especializada. No cualquier mujer tiene pensamiento feminista, y eso es muy importante porque la política pública requiere formación profesional. O mínimamente la voluntad. Mínimamente de aprender. Sí, entonces, si no tiene, decir no sé, pues, pero aprendo. Y entonces esa parte fue como, bueno, aquí estamos para enseñar, ¿no? Y entonces no hay la oportunidad de aprender, pero además de eso, pues obviamente el instituto empezó trabajando sin un plan, sin un plan estratégico, lo cual se notaba que sus acciones iban completamente desfasadas, sin ningún orden, pero además premiando, por ejemplo, o reconociendo en eventos públicos a personas que habían sido señaladas como agresores, lo cual es algo sumamente grave, que un instituto de las mujeres en un evento de conmemoración del Día Internacional de la Mujer se hiciera un reconocimiento a un hombre con una situación lo tengo que decir al exdirector de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, para nosotras como feministas, creadoras del instituto, era algo impensable. Sí. Pero eso entre muchas otras cosas, ¿no? Para empezar, y una de las cosas que fue para nosotras muy dolorosas es ver cómo el personal que se formó con nosotras hace más de 10 años y que era el personal que daba estructura al instituto, las compañeras, un compañero, estaban siendo maltratados al interior de la instancia por querer defender que la instancia se siguiera bajo los lineamientos que tiene que operar el Instituto de las Mujeres, ¿no? Acusándoles incluso a ellos de ser quienes ejercían violencia. Entonces, eso, la opacidad en el manejo de los recursos, sin una definición clara de a dónde iba el instituto, sin por ejemplo, proporcionar al personal las herramientas para seguir desarrollando sus funciones, pero además de todo vivir una situación de maltrato. Y algo que me quedó ahorita que decía la maestra Charlene, a veces las personas, por las mismas afectaciones de la violencia, por el temor a perder el trabajo, por muchas cosas, no están en condiciones de presentar una queja. Y nosotras finalmente como organización feminista decimos, ¿cómo vamos a poder luchar por otras mujeres si no vamos a poder decir que compañeras, por ejemplo, mujeres embarazadas, se les está ejerciendo violencia de género, se les están violando sus derechos sexuales y reproductivos? O sea, eso no puede estar sucediendo en un instituto de las mujeres.
cómo era posible, ¿no? Entonces Sí. aprovechamos este foro y precisamente presentamos Déjame, te comento que ellos y ellas del Instituto de las Mujeres ya habían presentado una queja el 4 de abril a Contraloría. Del ayuntamiento de Los Cabos. Entonces, Claro. ellos están esperando que se les resuelva, ¿no? Entonces, pero ¿cómo así? Y tienen que esperar. Bueno, fue el que nos hayan invitado o convocado a participar en este foro como asociación civil, pues vamos, ¿sí? Es el momento de incidir, de intervenir para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues investigue cómo está la situación que están viviendo las trabajadoras, ¿no? Entonces, ese fue como el momento, el que nos haya dicho que sí podíamos como asociación civil. O sea, se abrió la puerta. Nos abrió la puerta, Sí, claro. pues. Obviamente fue en el mes de junio, abril, mayo, junio. Ya habían pasado 2 meses que habían interpuesto la otra queja ante el ayuntamiento. Sí. Y una vez que ustedes, tuvieron la información es poder, ¿no? Y esta oportunidad de empezar a trabajar en su queja, la presentan. Ah, sí. La presentamos, sí, inmediatamente, esto es lo que me quedé así asombrada, que inmediatamente ya nos estaban llamando y solicitando que integráramos todas las pruebas que se tenían. ¿Qué le parece, Georgina, si al regresar del corte nos platica un poco de este proceso? Regresamos en un momento. Estás escuchando de tus derechos. Hola, soy Laura Aguayo y te... Baja.
de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Hoy representantes y fundadoras de Equide nos acompañan con un tema que además es trascendente por el día que hoy conmemoramos, el Mundial de las ONGs. Y al final de cuentas nos platicaba Georgina sobre la presentación, ¿no?, de esta queja, cómo estaban integrando en cuanto la presentaron, recibieron la notificación de integrar las inmediatamente, pruebas. Sí. ¿no? Que presentáramos las pruebas testimoniales para la realización de una investigación. Así todavía un análisis minucioso. Entonces, sí, me llegó el oficio, yo presenté todo lo que nos pedían, pasé los datos y todo. La comisión, bueno, hizo todo lo propio, sí, para recibir toda esta información. Y para el 15 de diciembre, ¿sí? Imagínate, fue en junio, para diciembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya nos estaba notificando como asociación civil que se estaba dando una recomendación al Instituto de las Mujeres por la violación a los derechos humanos de las trabajadoras, que se había acreditado, ¿sí?, legalmente que fueron violados los derechos humanos de las trabajadoras, en particular el derecho al trabajo. Para el 15 de diciembre, a mí me pareció, bueno, dentro de nuestra experiencia, como asociación civil, pues es un logro grandísimo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es posible? En tan poco tiempo ya tenemos una respuesta. Claro. ¿Sí? Y no quería, pues, no comparar, pero la queja ante la Contraloría se presentó en abril y todavía hasta ayer, hasta hoy, no tengo información de que ya tengan una respuesta. Yo, bueno, espero que sí la vayan a tener. Claro. Pero ya abril, dentro de 2 meses, ya va a ser un año. Claro, y esa es la importancia de cómo las organizaciones de la sociedad civil empujan, señalan y exigen lo mínimo indispensable, que es una respuesta de las autoridades, ¿no? Sí, y sobre todo algo muy importante es que en esta recomendación, bueno, además de acreditar la violación a los derechos humanos, algo para nosotras muy importante es que vienen muchísimas recomendaciones que hablan no solo de proteger, digamos, los derechos de estas personas que presentaron sus testimonios, sino que en general beneficiarían a toda la institución. Claro. Por ejemplo, algo importante es retoma los criterios de la norma 035, que, bueno, tiene que ver con identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se expone a las y los trabajadores, y bueno, a partir de ahí se propone cómo mejorar el ambiente laboral, porque algo importante es cuando se ejerce violencia en un espacio, es como al interior de una casa. Si comparamos el instituto con una casa y digamos, muchas veces nosotras que atendíamos violencia, ¿no?, una de las cosas que dicen las mujeres es: mi pareja me maltrata a mí, pero no a los niños, ¿no?, a las niñas. Y entonces explicar cómo la violencia no es una cuestión de si yo te maltrato a ti, los otros van a estar inmunes. De hecho, está comprobado que en el proceso de separación psicológica de las mujeres en los casos de este tipo de situaciones de violencia, una de las cosas que influye es precisamente cuando la mujer se da cuenta de la afectación que tiene la violencia hacia sus hijas e hijos. Entonces, en este caso, una de las cosas terriblemente afectadas es el ambiente laboral al interior del instituto, precisamente producto de estas violencias ejercidas, donde además, en lugar de integrar al equipo y de formar gente especializada para seguir trabajando, pues sigues ejerciendo violencia. Claro. Que va no solo a vulnerar las condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo, porque eso es muy importante, o sea, dar consulta para las usuarias abajo de un árbol, estar expuesto a tener indicaciones que te dicen hoy haz A y mañana haz B, y que a las personas les confunden sin indicaciones claras. O sea, muchas cosas que van mermando finalmente la salud psicológica de quienes están, fíjate, atendiendo, o en algún momento no solo atendiendo violencia, porque el instituto no solo atiende violencia, pero llevar a cabo un trabajo que es titánico. Claro. Y es como trabajar contra la desigualdad al exterior, pero primero tienes que trabajarla al interior de la misma instancia.
No puedes esperar, luchar la violencia desde la violencia. Tener una instancia exitosa cuando no estás tratando bien a tus trabajadores. Totalmente. Y pudiéramos hablar horas y horas, pero el tiempo se nos ha agotado. La versión pública de esta recomendación se encuentra en la página web, maestra. Sí, exactamente, en www.derechoshumanosbcs.org. En la versión pública también, por supuesto, hay que decirlo, porque evidentemente hay información siempre que es privilegiada y confidencial, aunque en este caso, por ejemplo, ya terminó la investigación de esta queja en particular. De todas maneras, hay condiciones de privacidad y cláusulas de confidencialidad que se tienen que cumplir para las personas que están involucradas, y la versión pública está disponible para cualquier persona que entre a la página de la comisión y quiera leer cuáles son estas recomendaciones, y justamente haciendo el enfoque de que las recomendaciones siempre tienen que ir en el sentido de identificar y reconocer la calidad de víctima a quien le corresponde, por supuesto también reparar el daño generado en esta situación, pero no solamente quedarnos ahí, sino simplemente decir, estas son las áreas de oportunidad, estas son las herramientas y los recursos, ¿no? Una recomendación que no sea general, así como que se mejore el ambiente laboral, así como pues ese tipo de recomendaciones generales que antes se hacían y que ahora ya van con un enfoque específico de aplicar tal test, aplicar tal norma, etcétera, y por supuesto con el beneficio para guiar a las autoridades respecto de cómo mejorar cada una de estas situaciones. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a las psicólogas y activistas feministas Elena Rojas, Georgina Hernández. Yo soy Vero Galindo. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas un excelente día, es más, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.